Buenos días compañeros, el día de hoy estamos con Andrei. Hola Andrei, ¿cómo estás? Hola Valentina, ¿cómo estás? Muchas gracias por sacar un poco de tu tiempo para nosotros. Bueno, el día de hoy entonces queremos hablar un poquito sobre tu empresa. Entonces cuéntanos cómo se llama, cuánto llevan en el mercado, a qué se dedican, qué hacen. Grupo BIT es una compañía que tiene 14 años en el mercado, vamos a cumplir 15 ahorita ya en enero del próximo año. Y lo que hacemos es que desarrollamos soluciones de inteligencia de negocios, es soluciones de análisis de información para compañías de consumo masivo. Entonces, en términos muy sencillos nosotros le ayudamos a compañías tipo Nestlé, tipo Tecnoquímicas, tipo Unilever a entender qué es lo que hacen su equipo comercial en sus canales de distribución. Entonces le damos herramientas a los gerentes de estas empresas para que tomen decisiones respecto a su equipo comercial. Listo, entonces ahorita te haremos unas preguntitas como para saber un poco más de ti. Vale. Bueno, ¿qué características considera que debe tener un emprendedor? Un emprendedor para mí tiene que ser una persona muy apasionada, que esté súper apasionada por lo que hace. Debe ser una persona muy constante y perseverante, porque el camino no es fácil, y debe ser muy creativo para poder ver cómo se va adaptando al camino de emprender en la medida que se le van presentando los obstáculos. ¿Y considera que el trabajo en equipo es un factor importante a la hora de emprender? Total, es vital porque uno como emprendedor tiende a creer que todo lo puede hacer solo, y en la medida en que te rodees de mejores personas, mejores equipos de trabajo, pues vas a poder avanzar mucho más rápido. ¿Qué situaciones positivas y negativas se presentaron en el inicio de tu carrera como emprendedor? Emprender es un camino difícil. Lo más difícil para mí de lo negativo, de los obstáculos más grandes, es lograr que te crean en el camino que estábamos nosotros, que la apuesta era llegar a venderle a compañías importantes, a compañías grandes. Pues lo más difícil es que te crean, y romper esa barrera de sí, qué idea tan chévere, pero te voy a comprar, pues fue el camino más difícil. Y lo positivo es que una vez rompes ese ciclo, pues se empieza a dar la aceleración, se empieza a dar los resultados y cada vez te mueves más fácilmente. ¿Qué características considera que debe tener un emprendedor? Un emprendedor para mí tiene que ser una persona muy apasionada, que esté súper apasionada por lo que hace. Debe ser una persona muy constante y perseverante, porque el camino no es fácil, y debe ser muy creativo para poder ver cómo se va adaptando al camino de emprender en la medida que se le van presentando los obstáculos. ¿En qué momento decidió ser empresario y por qué? La verdad fue un tema de ver una oportunidad. En mis planes, recién me gradué de la universidad, no estaba a emprender, y simplemente a partir de un proyecto que hice en la empresa en la que estaba trabajando, vi una oportunidad de mercado, hice un sondeo muy básico de lo que queríamos hacer, vi que era factible y me empezó a picar el bicho del emprendimiento, y aquí estoy. ¿En qué ciudad o población desarrolló su primer negocio? El primer negocio nuestro lo hicimos en Bogotá con un gran cliente, curiosamente, que fue con un ministerio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, y logramos hacerlo un negocio tan grande apenas emprendiendo porque estábamos en un espacio como en una incubadora de emprendimiento que nos apalancó para llegar a ese negocio. ¿Qué actitudes considera que lo hacen un buen empresario? Y sí, yo creo que la pasión por lo que hago, el amor que le he puesto a esto durante 14 años, la perseverancia en ese proceso, y sobre todo la capacidad de estar abierto a cambiar. El entorno cambia, nuestro negocio hoy, 14 años después, es muy distinto al que arrancamos hace 14 años. Sin embargo, el propósito sigue siendo el mismo, pero la capacidad de estar abierto a entender cómo se mueve el entorno creo que es vital para emprender. Bueno, cuéntanos, ¿con qué tipo de amenazas te has enfrentado como empresario? Con todas, de todo. Se encuentra uno desde los nuevos competidores. Para las empresas pequeñas o en crecimiento, la aparición de nuevos competidores es muy compleja. En el mundo que nos movemos nosotros, que es un mundo de empresas grandes, nacionales o multinacionales, pues aparecen multinacionales que llegan a competir, aparecen cambios en el entorno, las bajadas del dólar, han sido muchas situaciones que nos han puesto a veces en posiciones bastante complicadas. Bueno, ¿alguna vez has realizado algún mapa de acciones o sueños por cumplir? Nosotros todos los años hacemos un ejercicio de planeación y de visualización, donde tratamos de pensar hacia dónde queremos llegar en los próximos años, y tratamos de bajar esos planes o esos sueños a acciones y estrategias puntuales. ¿Y usted como emprendedor lo ha realizado personalmente?
Sí, no lo hago normalmente en el mapa que uno arma con las revistas y las cosas, pero sí me siento todos los años, generalmente los primeros días del año, finales del año anterior, principios, y empiezo a pensar y a anotar las cosas que quiero lograr puntualmente durante ese año. Y de esas metas, ¿cuáles ha alcanzado hasta ahora? Creo que casi todas las cosas las he podido venir logrando, siempre pienso y me pongo metas de corto y mediano plazo, y lo que pasa es que las voy cambiando, pero dentro de las cosas que me he soñado, creo que después de todo este tiempo casi todo lo he venido cumpliendo. Y de esas poquitas que no ha cumplido, ¿por qué razones no las? Porque falta tiempo, porque ahí voy. Como les digo, yo normalmente no me pongo metas a 10 años, a 15 años, a 8 años, ¿no? Yo trato de pensar 1, 2, 3 años, y lo que voy es reafirmando esas metas o reorientándolas de acuerdo a lo que busco. ¿Cómo se llama la empresa? Grupo BIT. ¿Qué ha hecho que el Grupo BIT haya crecido durante todos estos años? Yo creo que lo que nos ha hecho exitosos a nosotros es que encontramos un nicho de mercado con una necesidad puntual, supimos entenderla y nos especializamos. Un error que cometen muchos emprendimientos es que se distraen en el camino, y el afán de lograr tener flujo de caja rápidamente te empieza a ponerte a disparar para diferentes lados. Nosotros logramos mantener el foco, nos especializamos y nos volvimos expertos en ese punto que nosotros empezamos a trabajar. Eso nos ha hecho muy buenos. Ok, durante el proceso, ¿ha tenido alguna recaída y cómo se recuperó? Hemos tenido momentos de crisis, sobre todo en los primeros 5 o 6 años, donde todavía, digamos, la economía de la empresa era más inestable. Entonces la salida de un gran cliente, por ejemplo, en algún momento nos dejó cojos, porque nos representaba casi que el 30-35% de la facturación de la empresa. Y pues lo que hicimos fue replantear cosas, cambiamos estrategias, y puntualmente frente a eso, que fue una de las crisis más duras, pues nunca más permitimos que un cliente se nos volviera tan importante para la facturación, porque te genera dependencia. Entonces digamos que esa fue la acción que tomamos ahí. Ok, bueno, y ya para finalizar, ¿qué recomendación le haría para un emprendedor? Para mí, a un emprendedor, lo que yo le diría es: hay que buscar aquello que lo apasiona. Emprender sin pasión es muy duro, porque el camino de emprender, sobre todo los primeros años, es difícil. Entonces hay que encontrar lo que te gusta, hay que entender cuál es tu pasión y ser flexible con el cómo. Es decir, tener muy claro qué es lo que quiero lograr, cuál es mi propósito como empresa, pero ser muy flexible en cómo lo voy a lograr. Hoy en día puede ser esta la forma en la que resuelvo ese problema, mañana puede ser otra, y de esa manera voy encontrando finalmente qué es lo que me permite llegar a cumplir ese propósito como empresa. Bueno, André, muchas gracias por esta corta entrevista, un placer, y esperamos encontrarnos en otro momento. Vale, con mucho gusto.